Buenas tardes, YouTube. Soy Therefore We Speak aquí y ahorita yo estuve leyendo la Biblia. Este año yo estoy leyendo, yo no debo decir la Biblia, pero una comentaria sobre la Biblia, porque yo estaba yo estuve leyendo este año esta versión de la Biblia. En mi opinión no es una santa Biblia, pero es la obra de los hombres que son, a mí me parece, incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos siempre han caído a la tentación de cambiar la palabra de Dios. Entonces, en mi, en mi lectura del día de hoy, yo estaba leyendo de la primera libro de Reyes en capítulo 14 y la verdad es que me hace enojado cuando yo leí la traducción, porque no es una traducción, es solamente palabras suaves cambiadas por los hombres sin fe, en mi opinión. Entonces, aquí yo tú puedes ver esta Biblia donde yo estoy cambiando el texto. ¿Por qué? Porque este texto es una mentira. El texto, este mentiroso texto aquí, mentiroso. ¿Por qué? Porque en este mundo tan feo, en este mundo tan feo, todos sabemos que un problema tan grande en este mundo es que los sodomitas están andando por todos lados y Dios nunca cambia. Sabemos que Él todavía está muy enojado con pecados graves como eso, que le demuestren a Dios un corazón tan duro que no quiere aún retener el conocimiento de Dios, la verdad que sí hay un Dios. Entonces, yo debo leer de esta, es una Santa Biblia real. Y esta palabra, esta Biblia de Dios, palabra de Dios, verdad real, una buena obra de hombres de fe, nos dice la verdad. Aquí Romanos capítulo 1 podemos leer este pasaje que habla sobre el razón o la razón, no sé cuál es, de los cambios y esta falta de verdad que vemos el día de hoy en estas Biblias que no son. La palabra dice aquí, Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la llave, tenemos que creer. Y si no creemos, no podemos agradar a Dios sin fe. La Biblia sí misma dice así. Se dice así. Entonces, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, es decir, el Evangelio, la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. A mí me gusta esta porción tanto. ¿Por qué? Porque hay aquí una referencia del Antiguo Testamento y que es la palabra de Dios de los tiempos de antiguos, los tiempos hace muchos siglos antes aún de la iglesia. La justa vivirá, como dice, por fe, mas el justo vivirá por fe. Entonces, este libro nos dice que siempre
los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del día de la creación hasta el día de hoy, siempre vivimos por fe, por fe. El justo vivirá por fe. Entonces, Dios nunca cambia. Sí fue un cambio del pacto, pero siempre el asunto de la salvación siempre fue un asunto de fe. Ok, muy bien. Más adelante. ¿Por qué dice la palabra? Porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Esta parte aquí. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Entonces todos tienen esta revelación de las cosas verdaderas, que sí hay un Dios, que el mundo es la creación de Dios. Y los que dicen que no creen en Dios, que creen, por ejemplo, en la teoría de evolución, son mentirosos en el fin. ¿Por qué? Porque Dios sí mismo nos dice, sí, las cosas de Dios son reveladas a todos. Entonces, dice aquí, porque las cosas invisibles de Él desde la creación del mundo se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es una descripción 100% verdad sobre el mundo el día de hoy. Como los que son, no sé la palabra en español, cientistas, siempre se basan su vista del mundo en las cosas de sus propias imaginaciones. No creen, la mayoría no creen ver las claras cosas de Dios. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es muy, muy triste y verdad. Podemos ver cada día que ellos que andan en su como dice, orgullo, no sé la palabra, como sabios, siempre piensan son sabios, pero son necios, tristemente. Trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí, que mudaron la verdad de Dios en mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre, jamás. Amén. Y esta parte aquí que nos da una explicación aún más difícil de recibir, porque es tan fea las cosas, son tan feas las cosas que los que han rechazado la revelación de Dios, ellos han caído en cosas tan feas. Entonces la palabra dice aquí,
quizás ya sabes, pero la palabra dice, por lo cual Dios los entregó a afectos viles, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas varones con varones y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su error. Entonces, este es lo que la palabra de Dios dice. Este es la Santa Biblia. Este es lo que Dios ha preversado. Es una difícil palabra para mí. Es lo que Dios ha preversado desde el tiempo de fue escrito. Pero tristemente, muy tristemente, yo quiero compartir esta Biblia que no es, porque cambia la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra aquí, yo debo leer primero. Yo debo dar el lugar principal a la palabra de Dios antes de las mentiras de los hombres. Entonces aquí, primero libro de Reyes, capítulo 14, está hablando aquí sobre cómo tan lejos han caído la gente de Israel en los días de Jeroboam. Y dice la palabra aquí sobre el reino de Jeroboam. Judá, Rehoboam es el rey que está en vista aquí. Dice la palabra, Judá hizo lo malo en los ojos del Señor y enojáronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Yo estoy leyendo de el primero libro de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Porque ellos también se edificaron altos estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Entonces la palabra de Dios sí misma nos dice aquí que hubo también sodomitas. Sabemos todos lo que son sodomitas. Es triste. Tenemos la historia en Génesis, lo que sucedió en esta ciudad, que aún quiso, ¿qué es la palabra? Aún quiso violar ángeles de Dios en su perversidad. Entonces esta ciudad de Sodoma todos saben lo que es el significado, yo creo. Pero esta Biblia, que no es, dice algo diferente. ¿Por qué? Porque si ustedes, como dice, estudian la historia de las versiones que no son de la Biblia, la historia de los que trabajaron en las obras que las hicieron estas Biblias que no son, quizás con la historia podrías entender mejor por qué ellos quieren cambiar la palabra de Dios. Aquí dice el pasaje esta es una versión, se llama Nueva Traducción Viviente. Es la Nueva Traducción Viviente o
quizás debemos decir el antiguo, traducción antiguo, muerte, perdón, antigua versión muerte, porque desde el principio Satanás ha estado mintiendo contra la verdad. Desde el principio podemos ver aún en capítulo 3 de Génesis. Entonces aquí dice este libro: durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alto y debajo de todo árbol frondoso. Aquí, hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. ¿Por qué ellos quisieran cambiar la palabra de Dios? Porque ellos, ¿qué es la razón que ellos quisieran cambiar la palabra que dice son sodomitas? Ellos fueron sodomitas en la tierra en los días de Roboam, perdón. ¿Por qué ellos quieren cambiar la palabra? Dice la palabra de Dios que ellos fueron sodomitas. Aquí ellos dicen, no, hasta había prostitutos y prostitutas en los santuarios. Entonces, es un asunto de cambiar la palabra de Dios, porque la palabra corta demasiado profundo a sus almas, yo creo. Entonces, yo puse un ray por las palabras a través de las palabras y escribí sodomitas arriba en la página. Ok, entonces, una cosa más. Quizás está un poquito extraña a ti que yo estoy enojado sobre el tema. Pero la verdad es que yo he estado leyendo, estudiando el tema de los cambios de la palabra de Dios por años, y yo no soy un escolar o algo como eso, no. Pero yo tengo una, cabeza en mis hombros, y yo puedo pensar por mí mismo y evaluar los detalles. Y yo he venido a la conclusión que el diablo está trabajando mucho para cambiar la palabra en varias áreas. ¿Y qué dice la palabra? Una cosa más que es a mí tan increíble, porque es casi imposible para creer que ellos tengan este nivel de no sé la palabra, son muy, no sé la palabra en español. I can't believe that they have this level of daring to change the word of God. Ok, aquí, Salmo de la palabra de Dios, este libro que Dios escribió y también preservó esta palabra de Dios. Ok, Salmo 12, capítulo 12, perdón, versículos 6 y 7. Las palabras del Señor, no sé, son
backwards o forwards, pero las palabras a mí son backwards. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata, como dice, refinada. Yo tengo que leer en esta manera. Refinada en horno de tierra, dice la palabra, purificada 7 veces, tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de esta generación por siempre. Esta parte aquí. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de... es difícil para leer en español backwards. A esta generación. Entonces el punto es que la Biblia dice, la promesa de Dios es que yo haré guardar mi palabra de ahora hasta la última generación. Es la promesa de Dios, que tenemos sus palabras. ¿Por qué tenemos que vivir por cuántas palabras de Dios? ¿Algunas? No, dice la palabra, todas las palabras de Dios viviremos. Entonces, que este libro es imposible para creer, casi imposible. Cambiado esta porción. ¿Por qué? Porque la palabra a sí misma testifica contra ellos. Dice la palabra aquí. Ok. Salmo 12. En esta Biblia que no es. Esta Biblia que no es, dice aquí. Las promesas del Señor son puras. Entonces, la palabra dice palabras, pero ellos cambiaron el texto aquí lo cambiaron el texto aquí a promesas de palabras. Las promesas, ellos dicen, del Señor son puras como la plata refinada en el horno purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, este es tan torcido. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Qué irónica, no sé la palabra en español, pero how ironic que ellos están diciendo mentiras y cambiando la palabra que dice que Dios, como dice, hará preservar su palabra para siempre. Ok. Entonces es tan triste. Yo puse aquí una nota. La palabra de Dios los corta demasiado profundo. Por eso quisieran cambiar la palabra. Es un punto muy importante porque la iglesia ha recibido una Biblia torcida por los hombres Westcott y Hort. Ellos no fueron creyentes. Ellos fueron orgullosos hombres que quisieran cambiar el texto griego. Ellos odiaron profundamente, odiaron el texto griego que se base la King James Version en inglés, y ellos usaron textos corruptos, completamente corruptos, llenos de errores, y la iglesia tristemente ha recibido sus errores, sus doctrinas malas. Entonces, mi amado hermano en Cristo, cualquier persona tú eres, por favor, estudies este tema de la palabra de Dios, como Él sí ha preservado su palabra, y tenemos
que ser muy cuidadosos para no ser engañados del diablo. Un versículo más, solamente un versículo más de Hechos o Actos, donde Pablo está hablando en como dice, cerca de la playa, él está hablando Actos o Hechos capítulo 20, yo creo. Esta parte Pablo, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los cuales cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis desde el primer día que entré en Asia, como he sido con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad de mente y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos, como nada que os fuese útil me ha retraído de anunciaros, enseñando públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber las cosas que allá me han de acontecer. Solo que el Espíritu Santo por todas las ciudades que me da testimonio diciendo que presiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora que aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros por entre quienes ha pesado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo estoy puro de la sangre de todos, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Esta parte aquí es tan profundo, porque habla sobre la sangre de Dios. Es la sangre de Jesucristo que fue derramado para nosotros, los pecadores, y ahora somos santos por su poder, por su gracia. Entonces dice la palabra aquí, es muy importante esta parte. Versículo 29 de Hechos capítulo 20 o Actos 20. Dice la palabra: porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Entonces, en el primer siglo, Pablo tuvo que dar esta advertencia a la iglesia, que entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Westcott y Hort fueron algunos de estos hombres malos, y la iglesia tristemente ha recibido una Biblia de sus manos sucias. Entonces,
por favor estudias este tema y como dice, come to your own conclusion. Por favor, estudias este tema y llegarás a tu propia conclusión. Dios te bendiga y gracias por escucharme. Si has hecho